Radial, nervio de la extensión, porque inerva la totalidad de músculos del compartimento posterior de brazo y antebrazo, y es el único que permite la extensión de antebrazo y mano. Para comparar, el radial inerva 13 músculos del miembro superior y el circunflejo solo 2, deltoides y redondo menor. El radial inerva un amplio territorio sensitivo con color verde a través de 3 ramas colaterales y una terminal. Las ramas colaterales nacen una en la axila y 2 a nivel del tabique intermuscular externo. La que nace en la axila es la rama cutánea braquial posterior, que inerva la cara posterior del brazo. La rama braquial cutánea lateral inferior, como su nombre lo indica, va al brazo, pero a la porción lateral e inferior, brazo lateral e inferior. Y la rama antebraquial cutánea posterior va al antebrazo, a la parte media de la cara posterior del antebrazo, antebraquial posterior. Y la rama terminal superficial nace en el codo, pero que inerva la mayor parte de la mitad externa del dorso de la mano. Eso hay que recordar. Nace en el codo, atraviesa todo el antebrazo para inervar, como repito, la mayor parte de la mitad externa del dorso de la mano. Parece complicada la inervación sensitiva, pero es sencilla, jóvenes. El nombre de la rama sensitiva nos indica qué zona de la piel inerva. Repetimos, braquial posterior, el brazo en su cara posterior. Braquial cutánea lateral inferior, la porción lateral e inferior del brazo. Antebraquial cutánea posterior, la porción posterior del antebrazo. Es fácil de recordar. El radial es un nervio periférico porque se origina de un plexo somático o voluntario, pero también es un nervio pluri o multisegmentario porque tiene fibras de diferentes raíces. Es la única rama terminal del plexo braquial que tiene fibras de todas las raíces del plexo braquial, desde C5 hasta T1. Se origina en la axila como rama terminal del tronco secundario posterior junto al circunflejo. Descienden juntos por la cara anterior del subescapular, pero luego el circunflejo se separa para dirigirse al cuadrilátero húmero tricipital. El radial entonces continúa la dirección del tronco secundario posterior y en el brazo se relaciona con la arteria humeral y los nervios mediano, cubital y braquial cutáneo interno, pero también se separa de ellos para dirigirse hacia abajo y hacia afuera, y en el borde inferior del redondo mayor se encuentra con la arteria humeral profunda y ambos atraviesan el triángulo húmero tricipital que tiene como límite superior el borde inferior del redondo mayor, como límite interno el borde externo del tríceps y como límite externo el borde interno de la diáfisis humeral. Nuevamente comparando, cuadrilátero húmero tricipital es atravesado por el nervio circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior. Triángulo húmero tricipital es atravesado por el nervio radial y la arteria humeral profunda. La arteria humeral profunda que acompaña al nervio radial es la primera rama de la humeral y la humeral es continuación de la axilar a nivel del borde inferior del redondo mayor. También se puede decir que este cambio de nombre se realiza a nivel del borde inferior del pectoral mayor. Cuando nervio radial y arteria humeral profunda se encuentran en el triángulo húmero tricipital o espacio axilar inferior, se encuentran en el canal de torsión, surco espiral o surco para el nervio radial de la cara posterior del húmero, en íntima relación con el tríceps, porque el canal de torsión es también un punto de referencia en relación a la inserción del tríceps. El vasto externo se inserta por arriba
del canal de torsión y el vasto interno por debajo. En el canal de torsión, la arteria humeral se encuentra por fuera del nervio radial y se dirigen hacia abajo y afuera, hasta el tabique intermuscular externo. Antes de el tabique, la arteria humeral profunda se divide en dos ramas, colateral posterior y colateral anterior. La colateral anterior es la que perfora el tabique intermuscular externo junto al nervio radial. Esta zona donde se perfora el tabique queda justamente encima de la inserción humeral del supinador largo, que es un músculo de la cara posterior del antebrazo. Nervio radial y colateral anterior atraviesan el tabique intermuscular externo y lo hacen proximal a la inserción humeral del supinador largo. Lo importante es que el nervio radial, de encontrarse en el compartimento posterior del brazo, al atravesar el tabique intermuscular, se encuentra en el compartimento anterior. La arteria colateral anterior desciende junto al nervio radial en el compartimento anterior del brazo y se anastomosa con la arteria recurrente radial anterior, que es la primera rama de la radial, y la colateral posterior, que se quedó en el compartimento posterior, también desciende, pero detrás del codo, y se anastomosa con la recurrente radial posterior, rama de la interósea posterior, y forman parte de la porción externa de la red periarticular del codo. Deben recordar, y es sumamente importante, que cuando el nervio radial se encuentra en el canal de torsión, está en el compartimento posterior del brazo en relación con el tríceps. Cuando atraviesa el tabique intermuscular, pasa al compartimento anterior, en el tercio distal del brazo, y se relaciona con los músculos braquial y bíceps. Cuando el nervio radial atraviesa el tabique intermuscular externo, se encuentra en el compartimento anterior del brazo, en el túnel radial, surco o canal bicipital externo, que está delimitado por dentro por el braquial y el bíceps, que acá lo hemos retirado para poder observar mejor, y por fuera por el supinador largo o braquio radial y primer radial o extensor radial largo del carpo. Desciende por el túnel del nervio radial y en una zona por encima del supinador corto termina dividiéndose en dos ramas, superficial y profunda. La superficial continúa por la cara anterior del antebrazo. La profunda se introduce entre los dos haces del supinador corto y pasa del compartimento anterior del antebrazo al compartimento posterior. La rama superficial anterior o cutánea desciende delante del supinador corto, luego dentro de la aponeurosis y cubierta por el supinador largo y por fuera de la arteria radial. Desciende por el antebrazo y en el tercio distal de la cara anterior se hace superficial. Fíjense, se llama rama superficial, pero nace profunda, desciende profunda por la cara anterior del antebrazo y recién se hace superficial en el tercio externo de la cara anterior. La rama superficial del nervio radial se dirige a la tabaquera anatómica y luego al dorso de la mano, donde origina tres ramas, externa, media e interna. La externa para el borde externo del pulgar. La media se dirige al primer espacio interóseo y origina dos ramas, una externa para el borde interno del pulgar y una interna para el borde externo de la primera falange del dedo índice. Y la rama interna se dirige al segundo espacio interóseo y origina dos ramas, externa para el borde interno
de la falange proximal del índice y la otra rama es la interna que inerva la mitad externa de la falange proximal del medio. Fíjense que la rama superficial en la cara anterior del antebrazo es anterior, pero cuando llega al dorso de la mano es posterior. En la mayoría de las personas existe una anastomosis entre el radial y el cubital en el dorso de la mano. Haremos un pequeño resumen de la ubicación del nervio radial. En el brazo, en el canal de torsión, está en el compartimento posterior, se relaciona con el tríceps, pero cuando atraviesa el tabique intermuscular externo pasa al compartimento anterior del brazo, se relaciona con el bíceps, con el braquial. ¿Qué pasa con las ramas terminales del radial? La superficial nace anterior en el antebrazo, transcurre anterior, pero cuando emerge en el tercio distal del antebrazo, se dirige al dorso de la mano, se hace posterior. ¿Qué pasa con la rama profunda? Nace anterior en el compartimento anterior del antebrazo, ingresa al supinador corto y a través de este músculo rodea la cara externa del radio y se hace posterior. La rama profunda del nervio radial nace anterior en el compartimento anterior del brazo y termina en el compartimento posterior. Algo por encima de la interlínea articular del codo, el nervio radial origina sus ramas terminales, anterior superficial o cutánea y posterior profunda o motora. Esta rama profunda se introduce entre los dos haces del supinador corto, superficial y profundo, en este intersticio entre los dos haces, y junto con el músculo supinador corto rodea la cara externa del radio y pasa del compartimento anterior al posterior del antebrazo y emerge en el compartimento posterior del antebrazo cerca al borde inferior del supinador corto. Desciende, inerva la mayoría de músculos del compartimento posterior del antebrazo y termina como nervio interóseo posterior en la muñeca. La arteria interósea posterior del compartimento posterior del antebrazo nace en el compartimento anterior del antebrazo, como una de las ramas del tronco de las interóseas, rama de la cubital. La arteria interósea posterior pasa al compartimento posterior del antebrazo por encima del borde superior de la membrana interósea y aproximadamente a nivel del adeductor largo se une a la rama profunda del nervio radial y juntos descienden. La arteria interósea posterior termina formando parte de la red dorsal del carpo. Sabemos que el radial inerva la totalidad de músculos del compartimento posterior de brazo y antebrazo. Este es un conocimiento anatómico, pero desde el punto de vista clínico, a estos músculos los dividimos en tres grupos. Uno, formado por tríceps y anconio, inervado por la porción del nervio radial que se extiende desde su nacimiento en el tronco secundario posterior hasta el tabique intermuscular externo, y la lesión del nervio en esta zona constituye la lesión proximal del radial. El segundo grupo está formado por músculos inervados por la porción del nervio radial que se extiende desde el tabique intermuscular externo hasta su división, y la lesión del nervio en esta área se conoce como lesión media del radial. El tercer grupo son los músculos inervados por la rama profunda del nervio radial, que son la mayoría de los músculos del compartimento posterior del antebrazo, y la lesión de la rama profunda del nervio radial se denomina lesión distal. Posteriormente recordaremos las manifestaciones clínicas de estas lesiones del nervio radial.
La rama superficial del nervio radial inerva una amplia zona en el dorso de la mano, que comprende el pulgar, la falange proximal del dedo índice y la mitad externa de la falange proximal del medio, así como el resto del dorso hasta la línea media. Este es un conocimiento puramente anatómico, pero en clínica, si queremos evaluar la normalidad del radial, no lo hacemos examinando toda esta zona. Tenemos que ir a una pequeña área de piel, ubicada en el primer espacio interdigital, llamada zona de inervación autónoma o de máxima inervación del nervio radial, donde se encuentra una alta concentración de receptores cutáneos solo del radial. Entonces, en esta zona, jóvenes, es donde vamos a examinar realmente la integridad del radial. Si recibimos a un paciente que tiene una herida que compromete piel o tejido celular subcutáneo en esta zona, podemos colocar anestesia en la tabaquera anatómica para poder resolver el problema sin que el paciente sienta dolor, porque la anestesia de la rama superficial del nervio radial va a lograr pérdida de la sensibilidad en todo su territorio.